Bienvenidos a todos a la entrevista que vamos a realizar a Bernardo Lara, pintor de la naturaleza y asiduo colaborador de los centros de visitantes del Parque Nacional. Hola, Bernardo. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, yo te he presentado como pintor de la naturaleza, pero ¿podrías contarnos quién es en realidad Bernardo Lara y por qué escogiste la pintura y no otro tipo de expresión artística? Sí, bueno, siempre digo lo mismo, en mí confluyeron dos caminos por separado. Me estoy retrotrayendo a mi infancia. Lo primero fue la creatividad y la curiosidad de un niño. Luego vino el campo, y luego se unieron las dos cosas, campo y pintura. Pero lo primero fue la creatividad, o sea, la pictórico. Sin ser un niño de gran talento, ni especial, pero sí era muy, muy curioso, muy observador, como los niños, pero quizás aún más. Y me metía a investigar recovecos que los demás niños no miraban. Entonces, eso ya es indicativo de algo. Hay una curiosidad. Yo me crié en un pueblo, Coria del Río en concreto, muy relacionado pues, con el mundo rural, con el Guadalquivir, con los barcos, con las aves acuáticas, con todo eso. Y eso fue configurando, parece que no, algo dentro de mí, de mi memoria. Un día, ya de adolescente, encontré una serie de amigos, luego fueron grandísimos amigos, en donde compartí lo que es el campo, ¿no? El salir a Doñana, por ejemplo, que no la conocía, y en mí vieron a alguien, un chico, con una serie de unos valores curiosos, artísticos y muy autodidactas, porque yo me hice solo en esto, ¿no? Y ya tenía cuadernos de campo hechos con dibujos, un poco a la línea de Félix, todo lo que influenciaron su programa. Entonces, ya se me unió mi capacidad, digamos, ya la que tenía creativa, de crear cosas con las manos, con los lápices, haciendo apuntes del campo, observando. Y la otra parte ya más de que podía ser interesante para determinados públicos, determinadas personas. Entonces vieron en mí esos valores y a raíz de ahí ya llegué a conocer autoridades en ese momento que llevaban el Parque Nacional de Doñana, a través de ese grupo con el que pertenecí, y de ahí ya me conecté pues, con diferentes actividades en grupo. Y ya empecé yo a ofrecer bueno, pues esas dotes, digamos, que tenía, ¿no? Y ver que es muy importante para un chaval que haces algo útil, ¿no? Es algo que aparentemente los que están a tu alrededor no te entienden para nada, ¿no? Y luego también seguía pintando géneros clásicos de pintura, marinas, paisajes, en fin, cargos de parientes y amigos y esas cosas. Pero ya empezó ahí a cobrar fuerza. Y a través de ya una serie de contactos que hice a través de pues, esas actividades comunes que yo hacía con ese grupo, pues era un grupo de linces de ADENA, eran muy famosos en su momento, muy conocidos. Pues ya conecté con autoridades, como digo, del Parque Nacional de Doñana, de la Dirección General de aquel momento, del ICONA, y ya me apoyaron en una serie de actividades que hicimos, entre otras algunas exposiciones ya, que otras, y ya vi que en ese campo pues había mucho que poder hacer aquí en España en ese momento. Y me volqué en ello hasta, bueno, ya seguí evolucionando hasta el día de hoy. Tú has hecho 15 láminas de los parques nacionales pintadas, en las cuales se ve en el centro una construcción hecha por el hombre, típica de cada uno de los parques, y alrededor, pues, sobre todo, flora y fauna. Sí. ¿Por qué escogiste eso de cada parque nacional, esa lámina? ¿Por qué exactamente cogiste esas especies, esa construcción? Sí, el protagonismo que es en este caso, como bien dices, el elemento humano que llamo yo, la huella de lo humano, me gusta llamar, pues sencillamente de que es algo que está muy olvidado. Porque de los parques nacionales, Doñana el Lince, Quebrantahueso de Ordesa, siempre es todo de la fauna mayor, gran fauna llamativa, preciosa, que lo es y bella. Y muchas veces hay elementos, incluso pues incluso los florísticos, los insectos, los anfibios o tal, porque están muy olvidaditos los pobres, ¿no? Y hay que reivindicarlo. Yo siempre he tenido una tendencia y una faceta también de investigar elementos humanos, que llamo yo, en el mundo rural. Y en los parques nacionales, los que he conocido prácticamente la mayoría, pues son temas que me llaman inmediatamente, porque creo que es la confluencia perfecta entre el ser humano y la naturaleza, y su convivencia y su, digamos, componente total, que es lo que tiene que ser humano, naturaleza y equilibrio en total. ¿Y qué ocurre? Que además están realizadas con una serie de materiales naturales del sitio, del terreno. Y era mi interés. Yo tenía ya hecho de un calendario ya de hace algunos años algunos materiales y luego reincorporé nuevas de los nuevos parques nacionales como era Monfragüe y Guadarrama en concreto.
Y ahí pues me disfruté muchísimo de haber haciéndolo. Y luego las especies agregadas, pues eran especies que todo esto se consultó todo, tanto el protagonismo principal del elemento humano como las especies agregadas se consultaron con todos los directores de parque y los comités de asesoramiento de esos parques, de los entendidos científicos, claro. Entonces se hizo un pequeño extracto, tuviera pues elementos, pues, el buitre negro, que mataba eso, la especie endémica tal, cual, pues para que todo formara un conjunto y no faltara, no está, evidentemente no puede estar todo, pero sí era un pequeño extracto simbólico, era una labor simbólica. Pero el alma era el ser humano, que por una vez hay que reivindicarlo. Efectivamente, sin la presencia del hombre, pues muchas veces habría cambiado a lo mejor el paisaje de algunos parques nacionales, por ejemplo el del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. De esa lámina, ¿qué nos contarías? ¿Qué destacarías de ella? Bueno, pues ahí me fui a visitar y revisitar un lugar que ya conocía, que es el convento de Casarás, lugar de encuentro mítico de épocas pasadas y cruce de caminos, ¿no? de pobladores humanos, y de ser un núcleo religioso a contarse por gente que venían, de comerciantes, ganaderos. Toda esa energía está ahí, aunque estén cuatro piedras. En este caso se hizo una labor por parte del parque muy buena de mantener firme lo que ya quedaba. Pues claro, los tiempos, los siglos, pues las cosas se van deteriorando. Y encima pues está metido y rodeado de ese pinar silvestre, de esos elementos verticales que llamo yo, ¿no? Un poco que vibran cuando los miras de lejos, con esos naranjas, con esas cortezas, con esas... Y ahí había una confluencia entre eso, la piedra, el enrejado principal que hay allí y tal. Todavía había un todo que cada vez que iba me impactaba y tuve aquí la oportunidad de poderlo hacer, digo, por el convento de Casarás. Y ahí me fui, lo revisité, lo estudié, le di 20.000 vueltas como suelo hacer, hice mucha documentación, bocetos, mucha documentación fotográfica, como hago mucho, y de ahí salió ese resultante de luces. Al final, aunque pueda parecer muy realista o más o menos fotográfico, esa fotografía es de mi cabeza. O sea, las luces son mías, las texturas son mías, porque lo que tiene que rescatar la pintura y esa es su labor un poco diferenciada de ser una componente calcada de una realidad meramente, es resaltar los valores pues, de la luz, resaltar los valores de las texturas, de las piedras, de la vegetación, darle unidad a todo eso. Esa es la labor que tiene uno humildemente que hacer y luego lo intenta por lo menos. Y ahí quedó, pues bueno, esa acuarela muy simbólica, muy entrañable para mí, sí, sí. Efectivamente, ha quedado una exposición muy bonita y bueno, muchísimas gracias Bernardo, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, a vosotros, encantadísimo para lo que queráis y aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias por acordarme. Muchas gracias a ti, Bernardo.